Yo les voy a hablar del tema un poco más, tal vez el más árido que hemos visto hasta ahora, más, en cierto sentido complejo porque es un poco más técnico, pero lo voy a tratar de plantear de la forma más sencilla posible y les quiero contar por qué me parece importante. A partir del año 2008, ustedes saben, la gran catástrofe mundial en la economía, las críticas hacia el capitalismo y el sistema de libertad se incrementaron exponencialmente, ¿verdad? Por políticos, intelectuales, académicos, en fin. Entonces yo dije aquí, no, esto no puede ser. Me empecé a enojar. Así como escribí El Chile que viene casi por un acto de autoterapia, igual que La fatal ignorancia, y entonces decidí escribir un libro sobre la crisis financiera, que ya ha sido publicado en varios países, que lo presenté hace un par de meses atrás en Eslovenia, en una recepción muy linda, muy interesante, donde yo no lo esperaba, pero me recibe el Franz Artar, que fue presidente del Banco Central allá, y el padre monetario de Eslovenia, y un profesor, uno de los directores del Banco Mundial, que lo presenta también, y que había sido profesor, había hecho clases en el MIT, con todos estos modelos matemáticos que le gusta a la gente del MIT en Estados Unidos. Y el libro mío básicamente toma una metodología y una escuela de economía que se llama la Escuela Austríaca de Economía. Y ustedes la han oído hablar. Entonces, lo interesante fue que este profesor del MIT me dice, ¿sabes qué más? Yo muchos años llevo enseñando todo este tema de los modelos matemáticos y todo, pero ¿sabes qué? Yo ya no, yo estoy cada vez creyendo menos en esta cuestión. Así que con mucha generosidad él aceptó en un acto, estoy hablando de dos figuras de calibre internacional de primer nivel, presentar el libro junto a otros académicos en un auditorio muy bonito ahí en Ljubljana, en la capital grande. ¿Y entonces por qué escribí este libro? Porque yo tenía la necesidad de explicar por qué se produce la crisis financiera. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Fue el capitalismo el que fracasó? ¿Fueron los mercados? ¿Fue la codicia, como dijo Michelle Bachelet? ¿Fue, digamos, un acto de paranoia psicológica? No. Sí, yo les quiero explicar, pero quiero también meterle un poco en la crisis del euro, para que ustedes la entiendan, porque esto está lejos de haber terminado. Estos son problemas que no se han resuelto, que siguen ahí y que pueden ser mucho peores en el futuro. Yo soy de los que piensan que viene una gran crisis más adelante. No les puedo decir la hora, el lugar y la fecha, ¿no es cierto? Eso es imposible que se los pueda decir. Pero sí les puedo decir que vienen muchos problemas y que nos van a afectar a todos en nuestras vidas. Entonces yo creo que es importante que ustedes por lo menos tengan algunas ideas fundamentales en torno a qué pasó, por qué pasó, y estén preparados para entenderlo para las finanzas propias de ustedes, si ustedes quieren, no sé, les puede servir para iniciarse en esto, o por último para destruir algunos mitos que tengan. Si yo les preguntara a ustedes cuáles fueron las causas de la crisis financiera, ¿a alguien se le ocurre? ¿Alguien me puede decir, digamos, una causa fundamental? Me gusta la pregunta. Bueno, pasemos primero a la crisis del euro. Quiero partir por ahí y después entro a la otra, ¿ya? Porque esta crisis refleja como la mejor que cualquier otra, a mi juicio, las barbaridades de que son capaces los políticos en los países incluso más desarrollados del mundo. Cuando los políticos se proponen, es otra forma de querer tal vez hacer el bien en muchos casos, ¿no es cierto? Sin ideologías totalitarias en este caso, pero la idea de hacer el bien, de un proyecto político, en fin. Entonces la gente se pregunta, oye, ¿el euro fue un fracaso o fue un éxito? Y esta discusión yo veo en Alemania se da todos los días, si el euro fue un fracaso o no fue un fracaso. La tesis de que el euro es un fracaso ha ido creciendo, como ustedes comprenderán, ¿verdad? Entonces vean ustedes lo que se propuso la Comisión Europea cuando se introduce el euro. Este era el sueño, este era el objetivo que se propone. Entonces, a mi juicio es el criterio para medir si fue un éxito o un fracaso. Se hizo un proyecto, ¿qué es lo que se esperaba obtener? Y medirlo conforme si se consiguió o no se consiguió. ¿No era? Eso es lo que habría que hacer. Entonces se propuso dos objetivos. Dice, la Unión se ha fijado un nuevo objetivo para la próxima década. ¿Ya? Esto es lo que el euro iba a traer. Convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económico de manera sostenible, con más y mejores empleos. Ese es un objetivo, el de económico, y con mayor cohesión social. Segundo objetivo, un objetivo, si ustedes quieren, político, de integración, de armonía social, de paz en Europa, porque sabemos la historia europea. Esto fue en marzo, ¿no es cierto?, del año 2000, y así empezaba la aventura europea. Y nadie sabía bien cómo iba a tener. Bueno, algunos ya lo decían, pero ¿qué es lo que pasó? El crecimiento económico, un gráfico que va a pasar rápido, de las distintas regiones del mundo, digamos. Vean ustedes dónde está la zona euro, 12%.
sea, Estados Unidos 12%, entre el año 2000 y 2010, ¿verdad? La zona euro 12%. O sea, la región que menos creció en el planeta fue Europa. La zona euro, no Europa, la zona euro, donde están los países del euro. No hubo una región que creciera menos. Bueno, Estados Unidos anda más o menos a la par, pero el resto todos crecieron muchísimo más. O sea, hablar de éxito económico en la economía más dinámica del mundo parece que no se cumplió, ¿verdad? Ahora les quiero explicar rápidamente qué es lo que pasó en esto. A mi juicio lo que ocurrió aquí fue una colectivización, la intervención de los políticos que dijeron no, deshagámonos de las monedas que hemos tenido toda la historia, no es verdad que han surgido espontáneamente en el mercado, porque ustedes saben que el marco, la libra, el franco, todas esas cosas no las inventó nadie, no las impuso nadie de arriba abajo, no las inventó ningún rey, no las inventó ningún gobierno. Esas fueron monedas que se fueron desarrollando en el transcurso de los siglos evolutivamente y terminaron estableciéndose a través de un proceso de mercado. Entonces este fue un proceso, ¿no es cierto?, de igualación de las monedas de arriba para abajo, de ingeniería social monetaria, eso es lo que fue esto. Eliminemos todas las monedas distintas y pongamos una igual para todos. Igualitarismo monetario. Esas fueron las reales cosas. ¿Qué ocurrió con eso? Que el riesgo se colectivizó. Porque ¿qué pasa? Que si ustedes ponen a los alemanes junto con los griegos con la misma moneda, el mensaje que se entrega a los mercados es, están en el mismo bote juntos, si se hunde el bote se hunden los dos, por lo tanto los dos van a, sobre todo el más fuerte va a pelear lo que sea, para tratar de que el bote no se hunda. Vean ustedes lo que pasó. Y esto es lo importante, esto es lo que hay que entender. Este es el gráfico más importante que ustedes van a ver jamás sobre la crisis del euro. Francamente. Miren ustedes el nivel de tasa de interés que pagaban por el bono a 10 años los griegos para endeudarse antes de la introducción del euro, ¿verdad? 25%, ¿no es cierto? Y los otros países, vean ustedes, sobre el 10%, en fin, tasas muy altas. Lo que ocurre cuando se introduce el euro, estábamos todos juntos, tenemos todo el mismo riesgo, los mercados interpretan así, y las tasas de interés experimentan un proceso de convergencia, y los griegos empiezan a endeudarse por primera vez en su historia, igual los italianos, los españoles, en fin, a nivel al que se pueden endeudar los alemanes. Esto es como que ustedes fueran al banco, le piden $1 millón, y el banco a ustedes les dice, pero ¿quién eres tú para pedirme $1 millón? ¿No es cierto? Y ustedes dicen, bueno, no tengo nada, nadie en realidad. Y el banco le dice, no te voy a prestar. Que básicamente cuando te cobran esa tasa de interés te están echando los mercados financieros, no te prestan plata. Si ustedes van ahora con Bill Gates al banco, y Bill Gates firma como codeudor solidario a ustedes y dice, lo que él no pague lo pago yo respondo, el riesgo de ustedes pasa a ser automáticamente el de Bill Gates. Y el banco les va a prestar toda la plata que ustedes quieran. Entonces eso fue lo que ocurrió. Estos países empezaron a endeudar después de la introducción del euro de una manera brutal. Ahora, además la clase política de estos países en el sur, en Italia, en Grecia, en Portugal, hasta cierto punto en España, fue tremendamente irresponsable. Grecia ni hablar, un país de una corrupción espantosa, ¿no es cierto? Entonces se compraban, ¿qué pasaba? Se compraban los Mercedes, se compraban todo porque los alemanes le estaban prestando la plata, ¿no es cierto? Y los mercados financieros le prestaban la plata. Bueno, este es un gráfico muy rápido. Esto es para solamente ilustrar que gran parte de todos los ahorros de los alemanes fueron los que se fueron a la periferia europea. Es decir, los griegos, los españoles, en fin, compraban productos alemanes con dinero alemán. Ese fue el gran negocio según algunos políticos de Alemania en el euro. Alemania es el gran perdedor del euro. Durante el euro y después del euro. El gran perdedor. No cabe, pero desde el punto de vista económico, ninguna duda. Todas esas deudas todavía no se han pagado, por eso están desesperados los alemanes y tratan también de rescatar la cosa para que se las paguen. Vean ustedes esto. ¿Quién sabe qué es lo que es este gráfico de exportación de capital? ¿Qué es lo que es una cuenta corriente? ¿Alguien sabe? ¿Un déficit comercial? ¿Déficit comercial? ¿Superávit comercial? Si ustedes exportan más de lo que importan, tienen un superávit comercial, venden más de lo que, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno exporta mucho, cuando un país exporta mucho, lo que está haciendo es exportando capital. Eso es. Exportar y tener superávit comercial no es necesariamente algo bueno para un país. Gente dice, oye, pero estamos exportando tanto en Alemania. Mira todo lo que hemos exportado. Tenemos un superávit comercial gigantesco durante el periodo del euro. Perfecto. Que también existía antes.
Pero lo que tú estás haciendo es que la riqueza está abandonando tu país. Ahora, esto es un buen negocio en la medida en que tú obtienes algo a cambio de lo que estás exportando después, ¿no es cierto? La riqueza se está yendo, se va. Y entonces no está disponible para invertir en tu país. Es exportación de capital. ¿Me entienden o no? Si ustedes mandan todas esas máquinas, todos esos autos y todo lo demás, ustedes lo venden afuera, se va toda esa riqueza del país y ustedes lo que reciben es un título, un papel que dice pagaré a tal fecha, obviamente con una ganancia y todo lo demás, pero te pagarán en algún momento. Es lo mismo que si ustedes van al supermercado y fían algo. Van y sacan, van y sacan, y sacan, y sacan. Y el supermercado te anota en tu cuenta todo lo que tú estás sacando fiado del supermercado. A préstamo, básicamente. Es un crédito que el supermercado te está dando, ¿verdad? El supermercado puede decir, mira, el negocio está extraordinario que he hecho, vendí todo lo que tenía en el supermercado, se lo llevó, ¿no es cierto? Sasha Hanik se llevó todo el supermercado para la casa. Y mira, yo lo tengo todo aquí anotado. Y ustedes le van a decir, oye, pero espérate, es buen negocio, pero siempre y cuando Sasha te pague el crédito de vuelta, porque si no te paga, se llevó todo, ¿no es cierto? Tú tienes un título de crédito, pero no lo puedes cobrar. Y por lo tanto perdiste y trabajaste gratis. Y eso es lo que le pasó a los alemanes. Eso es lo que le pasó a los alemanes. Trabajaron gratis. Todos esos Mercedes, todas esas cosas, se las mandaron para allá a los griegos y ahora no las pueden pagar de vuelta. No se compren por ni un segundo el argumento del superávit comercial, porque el superávit comercial no necesariamente puede ser algo bueno si en el mediano o largo plazo tú inviertes esos fondos y en definitiva te rentan y te pagan algo, pero no es necesariamente así. Entonces, ¿qué pasó? Miren ustedes, los alemanes, la tasa de inversión más baja de los países de la OECD durante el euro. Más baja. No hubo ni un país de toda la OECD que tuviera una tasa de inversión más baja, porque es evidente, si el capital no se queda en tu país, el capital se está yendo a otro, no tienes disponible para invertir en tu país. Y sabemos que sin inversión, ¿qué pasa? No hay crecimiento económico. Así de sencillo. No hay crecimiento económico. Vean ustedes. Acá había fiestas. Estos son los países que están viviendo el crédito, ¿ah? Y que todos los economistas, o muchos economistas en esa época, te decían, pero mira los datos, cómo estamos creciendo, la proyección de Grecia, la proyección de Irlanda, la proyección de España. Y hay otra gente que les decía, pero cuidado, que es una burbuja. No, ¿qué burbuja? Si este es el mejor experimento monetario de la historia, aquí son todos tan inteligentes, mira los economistas graduados de las mejores universidades del mundo que están haciéndose cargo de esto. ¿Y qué pasó? Los alemanes tuvieron la tasa de crecimiento por un tiempo más baja de toda Europa. ¿Y qué pasó con eso? Eso llevó a una crisis en que el canciller socialdemócrata, este es un socialdemócrata exsocialista alemán, Gerhard Schröder, con 5 millones de cesantes, con una economía completamente esclerótica, se ve obligado a introducir una serie de reformas. Ahora, había también problemas con el estado de bienestar, que estaba muy pesado y que no había cómo seguir funcionando con eso. Esto significa coraje para el cambio. Él hace reformas liberales, en que reduce una serie de beneficios sociales, reduce una serie, el seguro de desempleo, en fin, hace una serie de reformas en que se abarató, contra probablemente sus principios, ¿no es cierto?, en que se abarató y se hizo más competitiva la economía alemana. Y esto es lo que pasó, para que vean ustedes. Esta es la productividad, ¿verdad?, del trabajo y este es el costo unitario laboral, lo que ustedes pagan versus lo que el trabajador les produce, básicamente. Si ustedes ven, tomemos un caso extremo, el de España, la productividad del trabajador se movió casi nada. Vean ustedes los costos que produce. ¿Por qué? Porque con toda esa plata que se fue, se produce un boom inflacionario en los países del sur de Europa. Y se dan los precios así para arriba, ¿verdad? Entonces empieza a generar demanda, la gente se iban. ¿Cuántos en América Latina, parientes de muchos de nosotros, tal vez se fueron a España a trabajar, llegaban, pero en masas al sector inmobiliario? La burbuja inmobiliaria en España es una directa consecuencia de la introducción del euro. Esta enorme cantidad de capital disponible que entró a la economía y genera esta tremenda burbuja y encareció todo. Pero vean ustedes lo que pasó. Alemania se mueve al revés. En Alemania la productividad, ¿dónde está aquí? La productividad sube, se dispara. Y el costo permanece prácticamente estancado. Entonces, la competitividad de Alemania en relación al resto de los países se fue a las nubes, ¿verdad? Por las reformas del canciller Schröder, de la coalición socialdemócrata del canciller Schröder, fundamentalmente. Y los otros países bajo el euro, farra, fiesta, ¿no es cierto?, drogas y rock and roll,
y se encarecieron, perdieron competitividad. Ese es el drama de Europa hoy día. Que bajo el euro los países se volvieron del sur de Europa porque no era una moneda hecha para ellos. Y los genios que se les ocurrió inventar el euro simplemente ignoraron eso. Y por razones políticas decidieron meter a estos países y hoy día tienen una catástrofe. Y créanme lo que les voy a decir. Hay gente que dice, no, que si esto se va a resolver, esto está lejos de resolverse. Aquí van a venir todavía muchas malas noticias. Porque el problema de fondo no se... Vean ustedes, aquí está la evolución de precios. Cómo se encarecieron los países. ¿No es cierto? Entre el 95 y el 2009. Alemania, el que menos. Alemania se quedó ahí. No se encareció prácticamente. Miren ustedes, lo ven. Miren Grecia, 67% encarecido. Más caro. ¿Qué competitividad puede tener? Los griegos importan los tomates que consumen desde Holanda. Porque perdieron tanta su competitividad que ya llegó a ser poco, digamos, conveniente producir tomate en Grecia, que es un país, digamos, especial o maravilloso para lo que es toda la producción agrícola. Olivas, yo voy mucho a Grecia. Todo lo que es este tipo de cosas, tomate, etcétera, es famosa por su producción. Terminaron importando los tomates de Holanda los griegos porque se volvieron tan caros y a través de crédito, entonces pedían el crédito afuera y en lugar de producir el tomate ellos lo compraban desde Holanda y con eso aumentaba, ¿no es cierto?, el desequilibrio comercial, en que ellos no importaban nada, pero importaban. Ahora, si ustedes no, y esta es la clave de las cosas, estas cosas enredan, pero al final es el mismo principio en toda la economía. Si ustedes no producen algo, en cierto sentido no trabajan y no están vendiendo algo, ya sea su servicio como trabajador, o si eres un empresario, lo que estás produciendo como empresario, ustedes no pueden comprar nada. Esa es la ley de la economía. Si ustedes no producen, no pueden comprar. Así de simple. Ustedes son estudiantes universitarios y andan al 3 al 4 todo el tiempo, la mayoría, me imagino al menos. Y salvo que tengan una empresa ustedes que les permita, no pueden comprar nada, ustedes viven de lo que le pasa a sus papás, ¿verdad? Pero porque sus papás trabajan, sus papás producen, entonces les transfieren una parte de su producción a ustedes. Ahora, ¿cuál es el problema? Con los griegos fue lo mismo. Los griegos prácticamente no producían nada. Además tenían pensiones estatales y todo lo demás mucho más generosas que las alemanas, era una cosa de loco. Entonces, ¿qué alternativa les quedaba para poder consumir? Endeudarse. Ese es el problema del crédito. Si tú no produces y quieres vivir más allá de tus posibilidades, te tienes que endeudar, así de simple. Y esto pasa mucho, ¿no es cierto? En nuestro país también la gente que va a las casas comerciales no compran. Ellos sacan el plasma de la supertienda, bueno, se van endeudando cada vez más, además con unos intereses brutales, y están de repente con el agua al cuello. En fin, ese es el tema de fondo. Este es el precio de los inmuebles. Ustedes ven que los alemanes prácticamente el precio de los inmuebles no subió, ¿no es cierto? Miren ustedes Italia, incluso Francia, España, Irlanda, también burbuja inmobiliaria, todo se fue así para arriba. Bueno, y durante el tiempo del boom, de la fiesta, todo el mundo está muy contento, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando una economía está andando demasiado bien, puede ser señal de que algo muy malo está por pasar. Los economistas en general se quedan con los números nomás. Y ven, oh, mira lo que ha subido el crecimiento, mira lo que esto, mira lo que otro, y no entienden lo que está pasando de fondo. No estoy hablando de todos los economistas, pero muchos economistas te dicen eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo lo digo también por Chile, porque yo tengo mis dudas de que este crecimiento que hemos tenido, por una serie de razones, sea sostenible. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que viene la crisis del euro. Cuando se desata la crisis del año 2008, esto le impacta a Europa, empieza a quedar la grande en todos lados, los mercados se congelan, ya nadie le quiere prestar a los griegos, la gente se asustó, ni a los griegos, ni a los españoles, ni a los portugueses. Entonces las tasas de interés, ustedes lo vieron en el gráfico, vuelven a irse para arriba, a los niveles antes de la introducción del euro. Y ahí estaba Trichet como presidente del Banco Central Europeo. Ustedes saben que los bancos centrales los propone Karl Marx en el 5º punto del Manifiesto Comunista como una forma de terminar con la propiedad burguesa. Yo siempre le digo esto a mis amigos liberales que son defensores de los bancos centrales. Los bancos centrales son un órgano de planificación central monetaria en que 5 expertos o 10, los que sean, dicen y deciden para todos nosotros y para toda una economía de millones de personas cuál va a ser el precio del crédito. Es un órgano de fijación de precios. No tenemos libertad de mercado en el sistema monetario en ningún país del mundo hoy día. Esa es la realidad de las cosas. No hay. O sea, el que me diga que hay un sistema de crédito que funciona con reglas de mercado, no es verdad.
Ahora, podrán decir, sí, es que la ingeniería monetaria, social, es mejor que el libre mercado, eso se podrá discutir, yo creo que no, pero no se puede decir que el sistema bancario financiero mundial funcione con reglas de libre mercado, porque hay una entidad en todos los países, Chile también, que se llama Banco Central, que planifica y les dice a usted, a ver, ¿cuál va a ser el precio del crédito que Maximiliano Bauc se va a comprar? Y llega el Banco Central para comprarse, no sé, un crédito de consumo, por decir algo. No funciona tan directamente así, pero y fija la tasa de interés y dice, ya, vamos a bajar la tasa a tanto, la vamos a subir a tanto. One size fits all, como se dice en inglés. Una tasa, pero pareja para todo el mundo. No hay competencia y con eso liquida la competencia entre los bancos en gran medida. Hay gente que te discute esto, así funciona. Entonces viene el Banco Central, se asusta y dice hay que imprimir, que eso lo hacen los bancos centrales. Y este es Mario Draghi, el presidente que venía de Goldman Sachs, ¿no es cierto? Goldman Sachs, que es uno de los grandes bancos de inversión del mundo, que tiene gente puesta en la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, en la banca central, tiene gente en todas partes. Y don Mario tiene esta particular cualidad de convertirse en Super Mario. Así le dicen en Europa, Super Mario, porque obviamente ellos pueden imprimir ilimitadamente. Fue mucho más moderado el Banco Central Europeo que Estados Unidos, eso lo vamos a ver. Pero también salió a imprimir. Este es el balance del Banco Central, un poco reflejando la expansión monetaria hecha por el Banco Central, básicamente, ¿no es cierto? Ustedes ven aquí la crisis del 2008. Aquí ya verían síntomas de problemas y ¡bum! Se dispara para arriba. Los bancos centrales se van a imprimir, ¿verdad? Estos son préstamos a los bancos privados. Ustedes ven cómo se disparó eso también. No quiero detenerme mucho en eso. Este fue un programa de mayo, empieza en mayo del 2010, digamos, para comprar bonos de los gobiernos, algo que está prohibido. Digamos, los políticos europeos han roto y han pisoteado todas las cláusulas que establecen los tratados de constitución del euro, de la Comunidad Europea, todas. La cláusula de déficit y deuda pública, que no cumplió ningún país, ni siquiera Alemania ni Francia. La cláusula de no bailout, que impide rescatar a países en crisis. Y hay cláusulas que le prohíben al Banco Central europeo hacer este tipo de maniobras, de comprar y financiar, digamos, a los gobiernos que están en problemas por la vía de la impresión, ¿no es cierto? Bueno, este es un tema, lo voy a resumir súper simplemente porque este es un tema bien complejo para poder pasar al otro. Los países miembros del euro, cada país miembro del euro tiene un banco central nacional, ¿verdad? Ahora, se dice, no, que los países del euro no pueden imprimir dinero. Falso. El Banco Central griego puede imprimir dinero, el Banco Central de España puede imprimir dinero, todos esos países pueden imprimir dinero. ¿Cómo lo hacen? Hay un sistema que se llama Target, no voy a entrar en los detalles porque es una cosa compleja, pero pueden, si los que les interese lo podemos hablar después. Pero básicamente la idea es la siguiente. Yo soy Grecia, soy un griego, quiero comprarme un Mercedes, pero no tengo la plata. Voy a mi banco, le digo al banco, pásame la plata, el banco no la tiene, entonces le da una orden al Banco Nacional, Central Nacional, de que le haga un depósito al banco de la Mercedes en Stuttgart, en Alemania. Entonces el banco de la Mercedes en Stuttgart le manda el auto al griego, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Porque todos los pagos en la zona euro se transan a través de los bancos centrales. El Banco Central griego le pide a la Bundesbank, al Banco Central alemán, que a su nombre, que la represente, le haga el depósito a la Banco de la Mercedes. Entonces el Banco Central alemán imprime el dinero, le hace el depósito, ¿verdad?, a la Mercedes y queda con una creencia en contra del Banco Central griego. Esto es como que básicamente los griegos imprimen la plata y se la gastan en el norte. Listo. Esa es la realidad de las cosas. Y esto es algo que lo mide la Bundesbank del Banco Central Alemán, cuántos son básicamente el saldo que por ese concepto de deuda se ha ido acumulando. Y esto es catastrófico, esto es antidemocrático, esto es una cosa que hoy día están peleando en el Tribunal Constitucional Alemán y se va a resolver pronto sobre la constitucionalidad de esto. O sea, los alemanes lo están saqueando. Yo como alemán también me indigno con esto, ¿verdad? Yo vivo allá y lo veo, y lo estudio, y hablo con los economistas encargados de este tema. Los están saqueando completamente, no se crean ni por un segundo de que toda esta cosa de que los alemanes son tan famosos y tan poderosos en Europa no les está costando hasta la manera de andar, porque se las está costando. Y a Angela Merkel le encanta esto porque ella pasa a ser la política más poderosa del mundo, ¿verdad? Según la revista Forbes, la mujer más poderosa del mundo.
Entonces llega a todos lados y hasta Obama tirita y se le arrodilla, porque lo único que quiere es que a los inversionistas que están en el sector financiero los rescaten con los dineros de los contribuyentes alemanes, porque si no lo hacen empiezan a quebrar bancos. Esto puede tener un impacto también en Estados Unidos que puede ser devastador. Entonces esto es una vil y vulgar pelea. Esto es lo que lograron los políticos en Europa. Esto es lo que lograron. Una vil y vulgar pelea para arruinar, para salvar a los inversionistas, a los multimillonarios dueños de los bancos. Piensen ustedes, yo soy defensor del libre mercado del capitalismo, pero esta es la realidad de las cosas, hay que ser honestos. Para salvar a los dueños de los bancos en perjuicio de las grandes masas. Si ustedes me preguntan a mí, es el robo más gigantesco que se ha hecho en la historia jamás. Y esto también en Estados Unidos. Ahora, la supresión de tasas de interés en Europa, o sea, las tasas de interés están súper bajas, se ha calculado que le cuesta entre 40.000 y 60.000 millones de euros al año a los alemanes. De transferencia, finalmente, quizás podemos hablar después cómo funciona eso. Aquí tienen ustedes por país, digamos, ¿no? Estos son los que se han beneficiado de este sistema de imprimir la plata y gastársela en el norte. Estos son los que han tenido que pagar el costo. Alemania con 460.000 millones de euros. 460.000 millones, para que se hagan una idea, el presupuesto total del gobierno federal alemán son 300.000 millones. Entonces, si esto no se paga, si esto no se llega a pagar en algún momento, que no se va a pagar y no hay cómo exigir el pago, los alemanes quiebran. Así de sencillo. Estos son los políticos, para que ustedes vean. Lo importante que es estar encima y preocuparse de estas cosas que pueden ser más complejas. Pero esto es lo que han hecho, uno dice, un país desarrollado, avanzado, donde la gente, los políticos se preocupan de su gente. No, esto es lo que está pasando allá. Y estoy hablando de todos los colores. ¿Ah? Esto no es un tema que es los socialdemócratas o los de la derecha. Aquí fueron todos, salvo la izquierda europea, la izquierda alemana, con la cual yo estoy de acuerdo, fíjense ustedes. ¿Verdad? Die Linke, que es el partido sucesor, porque ustedes saben que el Partido Comunista está prohibido en Alemania por ley, igual que el Partido Nazi, están prohibidos los dos por carácter totalitario, pero Die Linke, que es una reloaded, digamos, pero más moderada, en fin, ha votado sistemáticamente en contra de los paquetes de rescate. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Ahora, la solución que proponen es una cosa catastrófica, digamos, pero el diagnóstico está bien, porque al final dicen se benefician los dueños de los bancos, y es la verdad. Entonces no se crean ustedes cuando les cuentan cuentos. Y este problema llevó a que dos de los más emblemáticos economistas de Alemania renunciaran. Este fue presidente, un tocayo mío, Axel Weber, fue presidente de la Bundesbank y renunció. Porque dijo, no puedo seguir con esta cosa, los alemanes lo están saqueando. No lo dijo así en esas palabras, pero esa es básicamente la razón. Jürgen Stark, que estaba en el Consejo del Banco Central, que es amigo de Ricardo López Murphy, la misma cosa. No estamos dispuestos a seguir en esto. Entonces esto tuvo implicancias políticas mayores y la Bundesbank y el Banco Central Europeo estaban peleando de una manera brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que como estos países del sur de Europa no son competitivos, son carísimos, no pueden reactivar su empleo, no hay inversión, todo es muy caro, está muy caro. ¿Por qué se van a ir ustedes a un país que está muy caro? Ahora se han abaratado un poco. Pero este es un estudio de Goldman Sachs que muestra que para equilibrar la competitividad entre los países del sur de Europa que están en crisis, generada por los políticos, insisto, esto todo por la introducción del euro. Bueno, hay factores del estado de bienestar y todo eso, pero un factor detonante, digamos, que es la introducción del euro. Portugal tendría que reducir sus costos y salarios en un 35%, en fin, ustedes ven los números ahí. Y Alemania encarecerse en un 20% para equilibrar las cosas. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Qué pasaría si a todos los chilenos o a los latinoamericanos les decimos el día de mañana, ¿saben qué más? Para volver a ser competitivos y para salir de esta crisis con desempleo juvenil de 60%, que es lo que tienen en Grecia, lo que tienen en España, en fin, tenemos que recortar los precios, los salarios, los sueldos, todo en un tercio, en un 35%, en un 40%. ¿Qué pasaría? Si a los papás de ustedes le dijeran, a partir de mañana un 40% menos de sueldo. Revolución. ¿Qué país te resiste algo así? Entonces, y vean ustedes lo que está pasando en Grecia, cómo suben los partidos extremistas, el partido nazi, digamos, cómo se ha ido ganando. ¿Y quién es responsable de esto? Estos son los políticos de Europa, no quiero decir que son todos los políticos alemanes, pero los alemanes tienen obviamente el liderazgo, junto con los franceses. Y están arruinándole la vida a millones de personas por persistir en un proyecto fracasado. Esto no es una tesis mía, obviamente. Yo esto lo he estudiado, lo he aprendido,
de los mejores economistas que están en Europa. Y voy a mostrarles quiénes son, pero vean ustedes el potencial. Este es todo lo que se ha gastado en paquetes de rescate, en rescatar los países del euro. Esta barra aquí es todo el riesgo potencial, ¿no es cierto?, que hay. Esto del IFE Institute, uno de los institutos de mercado más importantes de Europa, ¿no es cierto? Si ustedes suman todo, estamos hablando de más de 2 billones, 2 millones de millones para supuestamente rescatar al euro. ¿Y qué pasó? Grecia está más endeudado que antes, Portugal está más endeudado que antes. Está la deuda en la zona euro. ¿No es cierto? Hay gente que dice, sí, esto ha sido bueno porque de alguna manera han obligado a los países del sur a ser más responsables. Y hay algo que es verdad, que es cierto en eso. Es verdad que los han obligado a ser más responsables en el gasto, es verdad que los han obligado a introducir ciertas reformas, pero no van a poder, esa es la tesis mía, no, digamos, o de los alemanes, de los economistas alemanes en general, no van a poder abaratarse lo suficiente para restaurar competitividad estando dentro del euro, no van a poder. Es decir, y si lo hacen va a ser a un costo muy grande. El tiempo dirá si esto es así o no, pero a mí me da la impresión de que si hay que, les muestro de nuevo este cuadro, si es que hay que abaratarse entre un 35%, en el caso de, miren ustedes Francia, un 20%, está en 20% según este estudio de Goldman Sachs. No es eso, traten de hacerlo. En países que llevan además mucho tiempo viviendo este periodo de boom. Bueno, esto es un poco como va la deuda subiendo en muchas partes. Déjenme, yo les quiero mostrar esto porque para que no digan esto, que la idea esta es mía, que a mí se me ocurrieron las cosas. No, este es un report hecho por parte de los economistas, no solamente europeos, sino más muy destacados de la Universidad de Princeton, hay uno, de la Universidad de Múnich, de distintos países, que se los voy a mostrar ahora. Esta es la conclusión a la que llega en el año 2013 sobre el problema de la crisis del euro después de 7 años prácticamente, o 6 años, de gastar, de imprimir, de meterle para resolver un problema sin haberlo resuelto. Déjenme leerle esta conclusión, por favor. Dice, la crisis del euro se ha calmado algo, pero el problema real, que es la falta de competitividad de los países del sur de la zona euro, no se ha resuelto. Esa es la realidad de las cosas. No existe una solución rápida para los países que han perdido su competitividad. Efectivamente no hay eso. No existe algo así como, mira, si hacemos esto, la cosa se arregla, que es un poco la tesis de los políticos. Hagamos un paquetito de rescate más y entonces se calma la cosa y la arreglamos. No funciona. Estos países necesitan una realineación de precios. Eso es lo que estoy diciendo yo. Están demasiado caros, tienen que realinear sus precios, tienen que volver a ajustarse a lo que es su real productividad. Una devaluación interna asociada con desempleo masivo y recesión, esa es una alternativa, ¿no es cierto?, desata revueltas sociales. Lo que le decía yo, una devaluación interna en que 40% menos de sueldo, 35% menos de salario, menos de ingresos, menos de costo, etc., tiene un impacto social enorme. No es tan fácil. Y eso es lo que advierte este report. Y entonces dice una devaluación externa mediante una salida del euro. O sea, se salen del euro, ¿verdad? Y devalúan la moneda. Crearía una fuga de capitales antes de que tenga lugar el evento. La gente se iría. O sea, tiene sus riesgos y sus consecuencias también catastróficas. Una devaluación interna por la vía inflacional en los países del centro de Europa. O sea, en el fondo, como yo estoy cojo y me va mal, quebrémosle la pierna al vecino, porque así me va a ir a mí mejor. Dice, podría generar resistencia política y violaría el mandato del Banco Central Europeo de mantener estabilidad de precios. ¿No es verdad? ¿De qué estamos hablando aquí? De una tragedia griega en el clásico sentido de la palabra. Esa es la realidad de las cosas. Una tragedia se define, ¿no es cierto?, porque su característica principal es que todas las posibles alternativas son catastróficas. No hay una alternativa que no sea extremadamente difícil. Esa es la situación de Europa ahora. Esa es la situación. Y esto es algo que, como les digo, todavía no se resuelve, ni de lejos. Esto es del año 2013. ¿Quiénes son? Profesores de primer nivel del mainstream. Estos no son economistas de la escuela austríaca, estos son profesores de primer nivel.
Ustedes ven aquí, digamos, bueno, los pueden leer ustedes, digo. Aquí está la Universidad de Londres, la Universidad de Múnich. Hans Bernassin, es uno de los profesores más influyentes, es el profesor más influyente de probablemente Alemania, el economista. Bloomberg lo destacó como una de las personalidades más influyentes en la economía alemana y europea. Y dirige el IFO Institute, el Instituto de Mercado, que también es uno de los más prestigiosos de Europa. ¿Ven ustedes? Entonces hay distintos. Harold James, Princeton University. O sea, esto es gente que está... No son hayekianos ni seguidores de Ludwig von Mises los que están diciendo esto. Este es el consenso entre los economistas en Alemania. Hay gente que discrepa, pero la mayoría piensa esto, que este problema no se va a poder resolver, así como se está haciendo. Se los digo que yo sigo el debate. ¿Qué pasó en términos de paz social en Europa? El otro gran objetivo que se propuso la Comisión Europea, ¿verdad? Lograr paz social. Los políticos dijeron no, con este experimento de socialismo monetario. Ustedes saben que Hayek escribe creo que se publica el año 78 en su libro La denacionalización del dinero y dice textualmente que había, porque ya se rumoreaba, la introducción de una moneda común sería un desastre para Europa. Hayek lo dijo. Milton Friedman también advirtió, le dio 10 años de vida al euro o algo así. Entonces ellos deciden, sin embargo, imponer el euro. Miren ustedes lo que ha pasado. Alemania era el país más adorado en los países del sur. Los turistas alemanes son generosos, van, gastan harta plata, la gente le va bien. Son muy bien recibidos. Los griegos, en fin, los españoles se alegran cuando llegan los turistas alemanes. Y hoy día, supuestamente con el objetivo de generar el bien de la paz, la unidad social, la armonía y todo, el país más odiado, al menos en ciertos círculos en el sur de Europa, es Alemania, por esta decisión de sus políticos. Ven ustedes cómo la han tratado la pobre Angela Merkel. Es decir, Arnold Schwarzenegger estaría envidioso del maquillaje que le pusieron, porque esta fue una revista inglesa, en Londres. Y aquí le ponen suásticas nazis y, bueno, quemando ahí miles de estas imágenes. Entonces, el gran premio, bueno, esto es la inestabilidad política que se ha ido generando en Italia, en distintas partes, porque todo esto han caído muchos gobiernos a propósito de la crisis del euro. ¿No es cierto? Cayó Berlusconi, lo cual yo lamenté mucho porque por lo menos le da bastante gracia a todo el circo que es, de todas maneras, la Comunidad Europea. ¿No es cierto? O sea, si vamos a tener payasos, tengamos payasos de verdad, que por lo menos también performen un poco. En esto estoy siendo un poco más duro de la cuenta, pero la realidad de las cosas es que cuando uno ve lo que han hecho, uno tiene que simplemente pegarse en la pared con la cabeza. Y en Alemania, ¿qué ocurrió? Que salió un nuevo partido, fundado por profesores de economía de las mejores universidades alemanas, cuyo vocero, su principal cara, es un profesor de macroeconomía de la Universidad de Hamburgo, con posgrados en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, que dice, el euro se tiene que terminar porque es un proyecto fracasado. Lo dice él y todos los economistas que fundaron este partido, y que nos va a costar hasta la manera de andar, dice, si nosotros seguimos en esta política. Y va a terminar, esta es la tesis de él, si seguimos así, hacia adelante, lo dice Bernd Lucke, así se llama el hombre, vamos a terminar reventando. Toda Europa va a terminar en un boom, en un colapso la moneda europea. Si se sigue así, digamos, si no se hacen las cosas que habría que hacer. Entonces dice, los países del sur que están en problemas deberán salir, dice él. Que es un poco también la tesis de los economistas que le mostré antes. Deberán abandonar el euro, devaluar, hacer el haircut que haya que hacer. Los acreedores tienen que comerse la pérdida que hay que comerse, ¿no es cierto? Y los países del norte, si pueden convivir en una moneda, de acuerdo, y si no, no hay que sacar de la mente la idea de que se puede reintroducir el marco. De lo contrario, esto se va a proyectar como una crisis muy larga y eventualmente puede terminar muy mal. Esa es la tesis de ellos. Aquí hay algunos de los principales exponentes. Este hombre fue presidente de la Cámara de Industriales en Alemania, Hans Olaf Hankel. Es uno de los más respetados miembros de la élite económica industrial alemana. Y es uno de los que apoya este partido. Este también es un profesor de economía muy famoso. Y este partido casi entró al Parlamento haciendo 3 meses de campaña, un par de meses de campaña ahora. Yo voté por este partido, a propósito, en las últimas elecciones. Entonces, está políticamente esto teniendo consecuencias importantes. Y ustedes saben cómo son las cosas, y Europa ha leído también, entonces el Comité del Nobel le entrega el Premio Nobel de la Paz
a la Comunidad Europea. ¿Se acuerdan el que le entregaron a Obama? No, la comunidad, el comité del Nobel pensó muy duramente, ¿cómo podemos superarnos después del premio Nobel que le entregamos a Obama? Y se buscaron nada más que a Van Rompuy, a José Manuel Barroso y a Schulz, las máximas autoridades de la Comunidad Europea, y a nombre de la comunidad, de todos los europeos, porque se supone que es un premio para todos los europeos, que lo recibieron ellos, ¿no es cierto? A mí no me invitaron siendo ciudadano alemán, pero soy premio Nobel. Soy premio Nobel, oficialmente, según la declaración de todos los ciudadanos europeos, ¿no es cierto? Soy premio Nobel yo también, de la paz. Entonces, estas son las cosas que uno lo dejan... Tú ya no sabes si es América Latina el lugar del realismo mágico o Europa, porque la verdad es que esta cosa ya se está esparciendo por todos lados. ¿No es cierto? O sea, ya no... Y Estados Unidos ni hablar. O sea, Estados Unidos también está con unas cosas, unos problemas que uno dice esta cosa no... Entonces el mundo está el mundo está en un momento muy, muy crítico. Si tú analizas lo que está pasando en las distintas regiones importantes del mundo, estamos en un momento muy complicado. Con cosas que tú dices son absolutamente delirantes. Esto de que los países serios, los países no serios, es una cosa que se está poniendo bien en cuestión. Los políticos chilenos, que ustedes comprenderán, no soy un adorador de Guido Girardi, pero no creo que Guido Girardi hubiera ido tan lejos. Bueno, Guido Girardi tal vez, pero por lo menos la gran mayoría de los políticos no habría ido tan lejos como para decir introduzcamos una moneda común y todo y después empecemos a rescatar a Bolivia, qué sé yo, a Argentina, lo que sea. ¿Entiendes tú? Eso es algo que sí se hizo en Europa, es algo que se va a estudiar mucho en el futuro. Ahora, Estados Unidos, ¿qué pasa en Estados Unidos? El presidente de la esperanza, que ha llevado los déficits y las deudas a todos los récords posibles, el Obamacare, efectivamente, que va a agregar una deuda descomunal al sistema para que todo el mundo tenga salud gratis, como si, Ricardo lo explicó ayer, como si esas cosas fueran gratis, como si cayeran del aire, ¿no es cierto? Pero esto es lo que a mí me interesa también decirle a ustedes. Por favor, les voy a traducir la cita, ¿no es cierto? Este es Paul Krugman, famoso premio Nobel de Economía, para que vean ustedes que también los premios Nobel pueden ser charlatanes, no solo en los Nobel de la Paz, sino también premios Nobel, decir cosas que son charlatanería, no que sean charlatanes en todo, pero en las cosas a veces que dicen, hablan leceras, ¿no es cierto? Esto es Paul Krugman después de la crisis del año 2000, 99, en que revientan las .com. Entonces él dice, para combatir la recesión, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, tiene que, needs more than a snap, necesita más que una simple, digamos, política, lo que tiene que hacer, needs soaring household spending, necesita que el gasto de los hogares se dispare, ¿no es cierto? Para revivir los negocios que están moribundos. Y para hacer eso, Alan Greenspan, que era el presidente de la Reserva Federal de la época, tiene que crear una burbuja inmobiliaria. Eso lo dijo Paul Krugman, on record, para reemplazar la burbuja del Nasdaq. Es decir, si Paul Krugman tiene razón, entonces efectivamente la burbuja inmobiliaria fue responsabilidad de la Reserva Federal. Porque Paul Krugman admite aquí que la Reserva Federal puede crear una burbuja inmobiliaria. Ahora, si ustedes leen la teoría general de Keynes eso es lo que dice en una famosa parte de la teoría general. Y él es un keynesiano, ¿no es cierto? Ustedes saben. Dice que la solución para el problema de la recesión o de la aceleración, digamos, de la economía no es que lo que decía Ludwig von Mises, que la tasa de interés hay que dejarla flotar y con eso se depura el sistema y se limpian las malas inversiones. Entonces, no, Keynes dice, no hay que hacer eso, hay que suprimirla, no para meternos en un estado de semi-recesión que limpie las cosas, sino que para que permanezcamos eternamente en un estado de semi-boom. Porque Keynes pensaba y creía que se podía planificar centralmente, hasta cierto punto, el progreso. Si tú tenías a la gente suficientemente educada en keynesianismo, ellos podían hacerlo. Entonces, este es Paul Krugman, el héroe de muchos en el mundo entero.
Y bueno, Alan Greenspan leyó a Krugman. No lo sé si fue porque lo dijo Krugman, pero lo hizo a fin de cuentas. Greenspan lo venía haciendo hace tiempo esto. Y ustedes ven que del año 2000, ven ustedes la tasa de interés en la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. ¿Cómo se baja la tasa de interés? Fundamentalmente se baja en la medida en que se aumenta el dinero en el sistema. Hay más dinero, el Banco Central básicamente imprime, ¿no es cierto?, le inyecta dinero al sistema. Como hay más dinero, el precio del dinero cae. El problema es que los ahorros reales no existen detrás de esto. Es una ilusión monetaria, ¿no es cierto? Porque todo ese dinero, no se olviden ustedes, representa un reclamo sobre bienes y servicios reales que se han producido en la economía. Ustedes por imprimir más no van a tener más doctores, no van a tener más ingenieros, no van a tener más autos, no van a tener más capital, no van a tener más nada. Van a tener más billetes dando vueltas. Esta es la tesis de los austriacos, puesta en términos muy sencillos. Entonces, baja la tasa de interés, ¿verdad? La mantiene al 1%, prácticamente tasa de interés negativa. O sea, te pagaban para endeudarte, básicamente. Y después, claro, empiezan a haber riesgos de inflación, temores de inflación, y ¡boom! La sube Greenspan la tasa de interés. ¿Y qué pasa? Que cuando se sube la tasa de interés, ya todos esos proyectos de inversión, todo lo demás que se veía tan atractivo, ya no se ve atractivo. Y ¡pah! Revienta la burbuja. Y la gente, como le sube la tasa, estaban mucho endeudados a tasa variable, quiere decir que asumían los deudores el traspaso de la tasa, ¿verdad? No pueden seguir pagando la cuota, entonces se empieza a generar el efecto en cadena. Entonces viene el banco y dice, pero no importa, tengo hipotecada su casa. El banco va, remata la casa, ¿verdad? Y resulta que no le saca los $200.000 que el banco tenía registrado en el balance, le saca $120.000, $150.000. Tiene que comerse una pérdida de un 25%. Le queda un hoyo en el balance. Y como los bancos manejan muy poco capital propio, empiezan a quebrar los bancos. Ahí hay problema de una discusión mucho más profunda que eso. Entonces aquí está la evolución de los precios de los inmuebles, el famoso índice el Case-Shiller Index, ¿no es cierto? Cómo se disparan, más que se duplican los precios de los inmuebles, ¿verdad? Y todo el mundo decía, no, si la economía de Estados Unidos está perfecta. Nunca, es una década de oro en la economía de Estados Unidos. Ustedes hablaban, Ben Bernanke, un gran experto en la Gran Depresión, supuestamente, profesor de la Universidad de Princeton, que salió del MIT y todo. Bueno, sus modelos le decían a él que todo estaba muy bien, y a Greenspan también. La Reserva Federal yo tengo citado en el libro los informes donde dicen que ellos han hecho todos los estudios analizando todas las variables de toda la cosa. No hay burbuja inmobiliaria el año 2004, no hay. Esa es la conclusión. No hay base para sostener que hay burbuja inmobiliaria. Pero esto estaba ahí, y lo tenían a la vista. Claro, gente como Robert Shiller, que es uno de los que está involucrado aquí, y unos pocos más dijeron, oye, esto es muy raro, o sea, no me digan a mí que no. No, pero ellos estaban convencidos que no había. Esta es la tasa de ahorro. Cuando una persona quiere, olvídense de la teoría de que los países como un todo funcionan distinto que las personas singularmente. La ley económica es la misma. No existen leyes para los agregados que sean distintas para las leyes. Yo les digo, a cada uno de ustedes, yo les digo, mira, tú funcionas bajo la siguiente lógica económica. Si gastas más de lo que te entra, te endeudas y en algún momento quiebras. ¿De acuerdo? Para cada uno de ustedes esa norma es válida. Pero los economistas te dicen, sí, es verdad, para cada uno de ustedes esa norma es válida, pero si los pones a todos juntos, esa norma ya no vale. Todos se pueden endeudar juntos, más de lo que, pero no van a quebrar. No, créanlo o no, lo estoy ridiculizando un poco, pero esa es la tesis de muchos economistas. Cuando tú no tienes ahorro en una economía, cuando los ahorros se desploman, ¿de dónde sacas el capital para invertir, para comprarte todas esas casas, en fin? Y para consumir. ¿De dónde lo sacas? No lo puedes sacar. Entonces hay que imprimirlo, hay que crearlo. Se crea el dinero, se crea el crédito, ¡pum! Y tienes una inflación en la masa monetaria. ¿Me entienden? Si tienen duda entre medio, levanten la mano. Lo digo un poco tarde, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Este es el presidente Bush diciendo que el gobierno, porque el gobierno federal se metió a intervenir la economía masivamente, ¿para qué? La igualdad crediticia, decían, es que estamos discriminando a las minorías étnicas. Los bancos son muy malos porque a la gente que está en las minorías étnicas no le están dando los suficientes créditos. Entonces se mete el gobierno federal a subsidiar todo tipo de créditos
a los ninjas, no income, no job or asset, que eran los famosos deudores que no tenían nada y que de repente tenían una casa, no sé, financiada, subsidiada por el gobierno, ¿no? Ahí lo dice George Bush para que vean ustedes, lo dice él, dice que es parte del American Dream tener una casa y que el gobierno tiene que hacer todo lo posible para favorecer esto y que la gente tenga, porque tienen un derecho a tener una casa, derecho social a tener casa. Les salió bien el descueve. Entonces después viene la crisis, Lehman Collapse, y Bush parece que se me fue un poco por las pailas la idea del sueño americano y se me convirtió en pesadilla. En fin. Después vino Ben Bernanke y aquí ven ustedes cómo imprime, digamos, él triplicó la base monetaria en un par de años. Significa que él imprimió en 3 años básicamente el triple que lo que habían impreso todos los antecesores de él desde que se fundara la Reserva Federal. Esta es la base monetaria, digamos. Esta es la base, el dinero en su forma más líquida, no es la medida más amplia de dinero, pero esta es la base monetaria. ¿No es cierto? Y eso es lo que estamos viviendo hoy día en el mundo. Y de ahí viene una serie de la deuda de Estados Unidos, vean ustedes. Así que ese es el tema, y con esto termino, ¿no? Y creo que aquí hay un problema grave, ¿eh? Este es el problema grave que enfrenta Estados Unidos más allá de lo político, en lo económico, que la tasa de interés para endeudarse a 10 años, si ustedes ven, ha ido bajando por el temor de los mercados, la inseguridad y todo, se van a refugiar, ¿no es cierto?, a los bonos. Pero vean ustedes que el endeudamiento ha ido subiendo. Entonces, díganme usted, ¿hay burbuja aquí o no? Si el endeudamiento va así para arriba, el riesgo de que no paguen, de default, está aumentando, es lógico. Mientras más endeudados están ustedes, más interés les va a cobrar el banco porque la posibilidad de que ustedes no paguen de vuelta es más alta. El riesgo de ustedes aumenta, salvo que aumenten sus ingresos, pero no es el caso. Y en este caso, vean ustedes, de un lado sube el riesgo y de otro lado los inversionistas interpretan otra cosa y se meten en los bonos del tesoro y la pregunta es ¿cuándo se van a empezar a asustar? Ya empezaron un poco a haber alzas de tasas, pero se empiezan a asustar y esta cosa se revierte, empieza a ir así para arriba y el gobierno no va a poder pagar o le va a costar pagar más todavía los intereses que debe pagar por su deuda. Así que lo vamos a dejar aquí para que podamos hacer preguntas. Ya. ¿Tú? ¿Sí? En el caso de los griegos, por ejemplo, o sea, a medida que se iban endeudando, ellos no tenían un game plan de cómo iban a financiar esa deuda eventualmente. No, pero si la... O sea, couldn't they see No. it coming? No tenían nada. Si, al final la idea era también que las casas nunca iban a caer de precio. Entonces estaban todos asumiendo. Entonces te decían, mira, y esta es la magia de los economistas, que son mucho mejores para las explicaciones que para las predicciones en general. Entonces te decían, mira para atrás, no sé, 50 años de la historia del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Nunca había una caída de más de un no sé qué por ciento. Entonces eso era lo que utilizaban en sus modelitos, ese dato histórico, como si la historia fuera siempre lineal. Entonces ellos pensaban que la casa iba a subir de precio, a subir de precio. La gente decía, pero ¿para qué voy a trabajar si me compré una casa? El día de mañana la vendo, ¿no es cierto? Y me hago... Y hubo gente que o sea, salió a tiempo y ganó mucho dinero, pero la mayoría terminaron viviendo en carpa, esta gente. Ah, ya. Hola. Mi pregunta es, en realidad, si más que un... ¿Arriba? Vale. Mi pregunta es si en realidad el problema es de las garantías y de la nula protección financiera más que de la burbuja inmobiliaria en sí. Porque como hubo gente que pudo escapar y se supone que se le da acceso indiscriminadamente a los créditos, pero ¿cómo hubo cierta parte de Estados Unidos que logró 5 o 6 años antes como descubrir lo que iba a pasar? Lo que pasa es que esos fueron, yo te diría que la mayoría, no sé, no te puedo decir un número porque no lo he estudiado, pero la inmensa mayoría, como diría nuestro presidente, de los, de los endeudados, no lo vio venir, y le pegó. Obviamente la gente que inteligente como Warren Buffett y otros más probablemente no se vieron afectados, que son los inversionistas que saben más, que tienen y que tal vez tuvieron un olfato distinto que los que estaban en Goldman Sachs o en otros que sí perdieron mucho dinero con esto. Pero en términos generales, tú cuando tienes una burbuja, porque hay exceso de liquidez, no importa qué cantidad de garantía, liquidez y todo lo que... Tú puedes pedir todo lo que tú quieras, pero finalmente
Si tú le estás entregando a personas un crédito sobre la base de una garantía que es la casa, que es un activo que tú tienes sobrevalorado, en algún momento si la burbuja revienta te vas a comer la pérdida igual. ¿Ves tú? Es el problema, que no hay forma, y por eso esta crisis no es un problema de regulación. No es un problema de regulación. Esta crisis fue un problema de intervención del gobierno que se metió a subsidiar, también a presionar a los bancos para que dieran créditos subprime. De ahí viene la crisis subprime, ¿verdad? Subprime, debajo de lo que es óptimo. Le prestamos porque somos muy buenos, entonces prestémosle a la gente que no puede pagar. Así que ese es el problema. Cuando hay manipulación monetaria, está la tesis de Mises y Hayek, cuando te metes con la moneda, la devalúas, expandes el crédito y todo lo demás, te va a quedar en algún momento un problema, te va a generar un problema mayor. Y ahora el gran desafío en Estados Unidos, después de que sacaron el tubo de la pasta de dientes del tubo, digamos, ¿cómo la van a volver a meter? Porque ustedes vieron la cantidad de... Y eso yo creo que no va a terminar bien. Hay gente que dice, no, si lo van a poder... Yo creo que no. ¿Quién está? ¿Tú? ¿Él? Tú, ya. Hola, Rafael del Salvador. Rafael. Con respecto a la crisis soberana de Europa, o de deuda soberana, perdón, Sí. A mí me llama mucho la atención qué ha hecho distinto Alemania para no ser medianamente tan afectado como el resto de sus vecinos. O sea, ¿qué es lo que ha hecho distinto y si es medianamente bueno o realmente qué es lo que ha pasado con sus políticas? Buena pregunta. Lo que pasó son dos cosas fundamentalmente. Las reformas liberales del canciller Schröder, de los socialdemócratas, que aumentaron el dinamismo y la competitividad de la economía alemana de una manera dramática. Angela Merkel no tiene nada que ver con los buenos años que ha tenido. Angela Merkel no ha hecho ni una sola reforma relevante. Esa es la realidad de las cosas. Todo el mundo la aplaude, la canciller de hierro, la comparan con Margaret Thatcher de estar dándose vueltas de carnero en la tumba. No puede haber nada más alejado, una política más flip-flopera, ¿no es cierto? ¿Ustedes conocen ese concepto, el flip-flopper? Que Angela Merkel, o sea, el día de mañana la encuesta le dice, lo que pasa es que a diferencia de Piñera le resulta, ¿no es cierto? Y la popularidad se le dispara, pero porque además es carismática, entonces como, ¿no es cierto? Como tiene cara como de melón tuna, entonces es como dulce, ¿ves? Esto es como una mujer dulce y es aburrida y eso a los alemanes les gusta, entonces le va bien, ¿verdad? Pero ese fue un factor, las reformas liberales del canciller Schröder. Hay que reconocérselo, no hay que en esto ser político partidista, igual como hay que reconocerle en Chile a Ricardo Lagos la regla de superávit de Struck, hay cosas que hay que reconocer. Y lo otro es que, claro, cuando viene la crisis, los capitales alemanes ya no se atreven a salir de Alemania y se empiezan a invertir en Alemania. Entonces eso también genera un boom dentro de Alemania. Y eso fue básicamente. Yo te diría, las dos, puede haber más razones, pero yo diría que esas fueron las dos más importantes. Hola, Sacha de Chile. Mi pregunta tiene dos partes y tiene que ver también con lo de la Comunidad Europea. La primera es que cuando se cambiaron la conversión al euro, algunos países, por ejemplo Alemania, cambiaron el euro 1-1. 2-1. 2-1. 2 marcos 1, sí. 2 marcos a 1, pero, por ejemplo, si tú te comprabas una bebida que valía 2 marcos, esa bebida después valía 2 euros. Más o menos eso. Y quería preguntar, bueno, no sé cómo pasó en los otros países, pero ¿cómo influye eso después en la economía? Y la segunda es, ¿cuál de las dos opciones ves tú que es más como factible? ¿Que Alemania se salga de la Unión Europea o que los países en crisis se salgan de la Unión Europea? Del euro, dices tú, sí. O sea, del euro. Ojalá de la Unión Europea, porque también yo creo que los ingleses se van a salir de la Unión Europea en algún momento, que no están en el euro, pero se van a salir. Pero la pregunta es buena, sí. Mira, en el caso, obviamente, como explicaba yo, en el caso de los países del sur de Europa, el euro llevó a un encarecimiento y se volvió todo impagable. O sea, yo les digo, yo voy de vacaciones a Grecia todos los años. Aprovechando que estoy allá, me demoro, digamos, lo mismo de llegar a Frankfurt, a Creta, que lo que me demoro manejando de Santiago a Zapallar. Entonces, son otras distancias. Entonces, tú ves eso, tú ves lo caro que es. O sea, todavía más barato que antes, pero tú ves que todavía está muy caro. Entonces esos países obviamente con el euro sufrieron mucho porque perdieron mucha competitividad. Por un tiempo el boom, claro, todo el mundo... Hay un reportaje, se los voy a recomendar. En la BBC hizo un reportaje muy bueno
donde sale un ex político, no sé si fue ministro de Economía, no sé qué, inglés, que viaja a Grecia, viaja a Alemania, viaja a todos lados, explicando la crisis del euro. Y él es de la tesis de que el euro fue un desastre y que los países tienen que abandonar. Pero ahí te muestra cómo un simple comerciante griego tenía, toda la familia de 5 tenía auto y él tenía un Porsche Cayenne enorme, ¿no es cierto?, que costaba 60, 70 mil euros y comprado con crédito y él lo estaba vendiendo, ponte tú, en 25 mil. O sea, si el que quiere comprarse un Porsche vaya a Grecia porque están a precio de remate. ¿Verdad? Si la gente está liquidándolo todo. Entonces esos países se encarecieron y entonces vivieron del crédito. Ahora, en el caso de Alemania se habla del teuer. Teuer en alemán significa caro. Entonces le dicen al euro, le dicen teuer, porque la gente recuerda que el marco tenía más poder adquisitivo, era más sólido que el euro. Yo creo que eso hay algo, aunque hay economistas que han hecho algunos estudios y dicen, no, en realidad si uno compara no es así, pero la gente tiene esa sensación de que el marco era mucho más, compraba más que el euro. Eso es correcto, sí. ¿Me faltó una parte? ¿Qué? Eso. Bueno, lo que dice George Soros, por ejemplo, es que si los alemanes no están dispuestos a pagar indefinidamente, hay una discusión entre Hans Bernassin y George Soros muy buena en Project Syndicate, que se la recomiendo, en que si los alemanes no están dispuestos a los eurobonos, a colectivizar, a dar un paso más hacia el socialismo, digamos, y colectivizar el riesgo entre todos los países, entonces, y pagar por las deudas de los otros, entonces los alemanes deberán salirse del euro ellos. Yo creo que Soros no está tan mal en eso. Yo creo que la deuda de los eurobonos la idea es una locura, pero de que los alemanes se salgan no lo van a hacer por razones históricas, por razones políticas, eso no lo van a hacer ellos jamás. Entonces, yo creo que lo más viable y la mejor idea sería que se salieran los países que están en problemas. Que es lo que sugiere el informe, que va a ser un proceso doloroso, costoso, no cabe duda, que va a costar mucho dinero, sí. Pero yo creo que esa es la solución más viable y económicamente la más eficiente, creo yo. Yo soy Javier de Chile, tengo 2 preguntas en verdad, una respecto a cuál es tu opinión respecto al caso estonio de alguna manera, porque el caso estonio sería como el caso paradigmático de la Unión Europea después de la imposición del euro. Yo lo digo porque yo tengo parientes estonios y siempre estoy como muy vinculado con ellos. Yo incluso voté en las últimas elecciones por Andrus Ansip, que es del partido Reformiera Kont, y fueron también los que de alguna manera impusieron el euro el año 2011, después de que se había dicho que les iban a poner el 2008, pero no ha pasado nada de alguna manera de lo que ha pasado en los demás países. Me gustaría saber a qué se debe eso, a qué se debe el caso estonio. Y por otro lado, yo recuerdo que respecto a Chile, que leí hace un par de meses una columna que habías escrito tú en el Diario Financiero sobre respecto al mercado inmobiliario en Chile, que tú decías que había una burbuja inmobiliaria que se venía de alguna manera. Entonces, tú decías que uno de los problemas en Chile era que la compraventa de bienes inmuebles no se veía reflejada en el índice de precio al consumidor. Entonces, el precio de los inmuebles, sí. Exactamente. Entonces yo quería saber también, que mi segunda pregunta es, ¿tú crees eventualmente de que esta burbuja inmobiliaria chilena se vería, se eliminaría si es que se reflejara justamente la compraventa de inmuebles en el IPC? Ok. Mira, lo de Estonia es una pregunta bien interesante. Yo, para serte bien franco, no estudiaba en detalle el caso. Yo conocía a Mart Laar, que fue el gran gestor de las reformas liberales allá. A mí me da la impresión, una, de que Estonia introduce el euro mucho después que otros países y que eso de alguna manera evita gran parte de los desequilibrios. Pero 2, me da la impresión, probablemente aquí Roberto, Salinas, Ricardo conocen mejor la historia de Estonia, o Mauricio, que tienen también una economía estructuralmente mucho más competitiva y eficiente que lo que pueden tener los griegos, por ejemplo, o incluso los mismos portugueses. Entonces, ese puede ser una de las razones, digamos, que explique por qué no se llegó a ese nivel de desequilibrio. Ahora, hay países como Eslovenia que están muy mal y que son, según ellos y según los analistas, el próximo candidato a pedir un paquete de bailout. Pero no se habla nada de Eslovenia. Nadie, tú ves en la prensa, no se dice nada. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla en el tiempo. Pero eso es lo que yo creo, intuyo que puede ser la respuesta a tu pregunta. ¿Eh? Pero no, como te digo, no conozco en detalle, no he visto las cifras específicas en el caso de Estonia, así que no lo sé bien. Y además, te digo bien sinceramente, puede ser por lo que tú dices que no está en problemas, que nadie habla de eso en Europa. Se habla de Chipre, se habla de Portugal, se habla de todo, pero de Estonia no se ha hablado.
Ahora, en cuanto a la burbuja inmobiliaria chilena, no soy el único que lo dice. Sebastián Edwards, economista muy conocido acá en Chile, también lo dijo hace un tiempo atrás en el Mercurio. Dijo, claro, hay un incipiente burbuja inmobiliaria. Y si tú ves si tú ves en el mismo Banco Central los informes que saca, no te dice hay burbuja, pero el Banco Central dice, uy, estamos preocupados por la evolución del precio del inmueble, hay que monitorear la situación. Eso es lo que dice. Ahora, ¿qué pasa? Que en el caso de Estados Unidos, para ir a la pregunta concreta del IPC, en el caso de Estados Unidos del año 83, el Bureau of Labor Statistics sacó del CPI, del IPC que tienen ellos, el precio de los inmuebles y lo reemplazó por otra que se llama Price to Rental Ratio, otra modalidad de medir. Y si no mal recuerdo, tenía una ponderación de un 23% en el CPI. Vernon Smith, del Premio Nobel de Economía, ha hecho cálculos de cuánto habría sido la inflación oficial si se hubiera seguido usando la misma metodología. Y llegó a la conclusión de que la Reserva Federal, que declaraba inflación bastante baja, habría declarado una inflación sustancialmente más alta y se habría visto obligada a forzar las tasas antes hacia arriba si es que se hubiera aplicado la metodología que se usaba antes, incluyendo el tema del precio del inmueble. A mí me da la impresión de que en Chile, si tú incorporaras en el IPC, que además ha estado muy cuestionado, ¿se acuerdan toda la polémica que hubo, que lo estaban midiendo mal? Y yo venía hace tiempo diciendo que el IPC no podía ser. Además tengo amigos que están en bancos de inversiones en Chile bastante importantes que me decían esto no puede ser, ¿no? Los cálculos de nosotros no nos dan. Bueno, en fin, si tú incorporaras eso, claro, el IPC sería más alto, probablemente, digamos, ¿no es cierto? Y en ese caso, el Banco Central, la política monetaria para resguardar la estabilidad de precios no podría ser igual. Si te sale el IPC más alto, tienes que subir la tasa de interés, así de simple. Si subes la tasa de interés, o sea, se ajusta el mercado de crédito hipotecario en general. Entonces ahí, pum, se frena el tema. Ahora, yo no creo que la burbuja inmobiliaria que hay en Chile vaya a terminar de manera catastrófica como terminó la de Estados Unidos, la de Irlanda, no, eso no. No, pero sí va a haber una corrección en algún momento. Puede ser en 3, 4, no sé, años más, y eso de alguna manera va a ser una pequeña crisis, creo yo. Y va a ser un problema, pero no va a ser algo... Espero que no, porque estas cosas uno nunca sabe. Pero no creo que sea algo que vaya a ser extremadamente grave. Porque los estándares de crédito también acá son bastante más elevados por lo que sé yo que lo que llegaron a ser en España o en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que sería una reforma al IPC? ¿Sería una solución a la burbuja chilena? Lo que pasa es que no es una solución para la burbuja. Lo que pasa es que te prevendría probablemente en el futuro que se creen otra burbuja. Ahora, porque con un IPC confiable, que hay mucha discusión en torno a si se puede medir bien o no la inflación, ese es otro problema. Hay una discusión grande ahí. También nadie cree las cifras de Estados Unidos, partiendo por Cristina Kirchner. ¿Cierto? Que para justificarse ella dijo, pero es que acá también truchan las cifras. Pero la verdad es que hay algo de eso también en Estados Unidos. Si uno analiza cómo lo miden, porque a los gobiernos les conviene decir, oye, el IPC está muy bajo, ¿por qué? Porque con eso las cifras de crecimiento económico son más grandes, ¿no es cierto? Porque tú tienes que ajustar por la inflación, el crecimiento económico, ¿no es cierto? Entonces te da una más tasa de crecimiento. A la gente le dicen, no, si los precios están todos iguales, cuando la verdad es que están subiendo. Y los gastos del gobierno que se reajustan por IPC, por inflación, ¿no es cierto? Que en muchos de estos países derecho social y cosas se reajustan por inflación. Entonces, si lo declaran muy baja, se ajustan muy poco y el gobierno tiene que gastar menos y tiene menos problemas fiscales en eso. Entonces, es muy conveniente para los políticos mentir con la cifra de inflación y manipularla. Entonces, claro, si tienes una real estadística que incluya el precio y de otros activos, no solamente el precio de los inmuebles. En ese caso, porque hay gente que te dice, ¿por qué no pueden estar los inmuebles? ¿Por qué no pueden estar los precios de las acciones, que son títulos sobre bienes de capital? ¿Por qué los precios de las acciones no pueden estar? No, porque la gente no los consume, pero son parte de la economía también. Entonces, hay toda una discusión en eso. Y como te digo, una cifra transparente de inflación te ayudaría a prevenir que de repente que las tasas de interés sean más bajas de lo que debieran ser. Y en ese caso, moderar el posible impacto de una burbuja o un crecimiento demasiado expandido del crédito. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Estamos, bueno. Sí, mi nombre es Pacio Lavarría de Uruguay. En su hipótesis, ¿qué lugar le da a la capacidad que tienen los capitales de especular? Digo, más allá
de la responsabilidad que tienen los gobiernos y los estados, la especulación de los capitales en el manejo de las economías. ¿En qué lugar entra en su teoría o en la hipótesis? Lo que pasa Sé que es... se lo planteó. Sí, yo entiendo. Muy, bueno, se habló mucho en tiempo de la crisis financiera, de la especulación y todo. Yo te voy a decir una cosa. Para mí el tema de que los especuladores tienen la culpa de cualquier cosa es absurdo. Yo eso no lo creo ni por un segundo, porque todos nosotros somos especuladores. Todos vemos cómo vamos a gastar nuestro dinero de una manera en que podamos obtener un cierto beneficio. Si tú el día de mañana sabes, hoy el vecino mío está vendiendo un cuadro de Van Gogh, ¿no es cierto?, en $5.000, y tú calculas que el cuadro vale $200.000, tú se lo vas a comprar. Entonces es parte de la economía el especular en el sentido de mover el dinero para buscar las oportunidades mejores de negocio. El problema es otro. El problema es cuando tú le das a la gente el dinero gratis, como lo hacían los bancos centrales, que básicamente lo estaban prestando a cero, entonces dinero ajeno además. Y por otro lado, si es que te equivocas, te rescato. Ese es el problema. El problema no es un problema del mercado, el problema es lo de los incentivos que el gobierno, y el Banco Central es un órgano del gobierno, aunque en Estados Unidos es una cosa, es un cartel privado, pero que funciona con un mandato público, en fin, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, si tú le pones esos incentivos a la gente, tú estás incentivando, fomentando una economía de casino en parte. Y el problema que ocurrió y que ocurre en el mundo actual, yo soy súper crítico de cómo funciona el sistema bancario y el sistema financiero, muy crítico, en que tú tienes un banco central en que te dice, mire, si su banco cae en problemas, nosotros lo rescatamos, vamos a imprimir. Estoy simplificando, pero lender of last resort, esa es una de las funciones del Banco Central. Y les recomiendo un libro de David Stockman, muy bueno, que se llama The Great Deformation, donde él analiza cómo todos los paquetes de rescate de salvataje que se hicieron en Estados Unidos, AIG, a todos los que se rescató, la verdad es que no eran necesarios. Y terminaron siendo una transferencia gigantesca de recursos de los contribuyentes norteamericanos a las élites financieras. Entonces el problema es ese. Si tú me preguntas a mí directamente qué pienso, yo creo que está absolutamente capturado el gobierno en Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y en otros países más por los grupos de interés. Si tú, es cosa de ver de dónde viene la gente que está en el Departamento del Tesoro, y la cantidad de gente que viene de Goldman Sachs es una cosa impresionante. Y esto no lo digo solo yo, ¿eh? Joseph Stiglitz es premio Nobel de Economía, pero es de izquierda. En ese libro que tiene The Price of Inequality, y él te dice, mira, aquí hay algo muy podrido sobre cómo está funcionando todo este sistema. No, no es tan categórico y hay cosas en que... Pero él también te dice, ojo con esto. Y hay varios críticos más. No solamente por el tema financiero, de los subsidios que se entrega a la economía privada y todo. Pero insisto, el tema de la especulación es, a mi juicio, no es el problema es los incentivos que se le ponen a las personas. Ahora, uno puede decir, es que si fuera gente decente, ética, moral, es decir, están regalando $1.000 millones para que tú vayas y los timbees, digamos. Si yo te paso aquí $50.000 y te digo, no sé, anda al casino, tú me vas a decir que no. Oye, rojo o negro nomás, y los podéis duplicar. Si lo contempla o lo toma en cuenta, porque no es la misma la capacidad especulativa que puedo tener yo con mis ahorros. No, evidente. Que un banco que además tiene mucho más información y tiene otros contactos, etcétera. A eso me refiero. Claro, pero lo que pasa es que el banco tiene más información, es verdad, y el problema del banco no es tanto que tenga más información y pueda especular más, sino que el problema es que tiene más lobby en el mundo político que tú. Y que no tiene, y que como están las cosas hoy prácticamente no tiene riesgo, porque si le va mal los políticos lo van a rescatar con tu plata. ¿Me entiendes? O sea, dame un ejemplo de especulación que tú digas que es mal. Por ejemplo, si se especula con los alimentos, por ejemplo, se dice. Bueno, están especulando con los alimentos. Bueno, pero resulta, para que veas tú, suponte que hay una escasez. Tengo entendido que uno de los objetivos fue que parte de la especulación fue pasar de cambiar las inversiones a soja, girasol, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que hay distintas razones. ¿Qué pasa? Si tú tienes temor de que los bancos centrales van a devaluar sus monedas, ¿verdad? Sistemáticamente, tú vas a buscar un refugio en lo que se llaman los real assets. De hecho, hay un gráfico bien interesante donde se ve el precio del petróleo,
creo que lo hizo Taylor en Stanford, el precio del petróleo y la tasa de interés de Estados Unidos. Y resulta que normalmente cuando la tasa de interés está muy baja, el precio del petróleo se dispara. Porque más liquidez en el sistema, la gente va, se compra commodities, entonces se va refugiando de cualquier, de la pérdida del poder adquisitivo en eso, y en el fondo el incentivo que el mismo Banco Central está dando. Ahora, si hay un problema de que se anticipa que va a haber una mala cosecha de soya, y la gente va y compra rápidamente y le sube el precio, eso está bien. ¿Por qué? No, es que la gente va a tener soya mucho más cara, no va a poder... Lo que pasa es que le pone incentivos a los productores para que aumenten, ¿no es cierto?, la plantación de soya y el día de mañana haya una mayor oferta de soya. Entonces, ese tipo de especulación es una especulación sana. Y sí tiene más información y los especuladores de alguna manera anticipan fluctuaciones en el mercado y generan los incentivos para que la escasez que exista se corrija hacia arriba y entonces se plante más. O si es que hay una superabundancia y se deshacen de sus posiciones en soya, entonces, bueno, se distribuyen los recursos hacia otras áreas, se producirá más carne, no sé. ¿Ves tú? Entonces, la especulación tiene un rol que es sano en la medida en que estén los incentivos correctos. ¿Cómo lo definirías tú especular entonces? Cuando yo tengo capitales importantes y las decisiones que yo tomo que hacer con esos capitales sí generan un importante... Dame un ejemplo concreto, dame un ejemplo para ponerlo... Por lo que tengo entendido, se desviaron las inversiones en capitales que se hacían antes a soja y girasol. Que porque se entiende además que es el futuro de la humanidad por la alimentación y no sé qué. ¿Y eso por qué es malo? Los precios. ¿Y eso por qué es malo? No digo que... O es negativo, digamos. No estoy diciendo si es negativo, si es bueno o si es malo. Bueno. Simplemente pregunto si la especulación a ese nivel tiene algún, más allá de la parte que yo lo comparto, del rescate, de lo que ya estaba planteando usted antes. La especulación a ese nivel, si tiene si está vinculado a esto. Si... Está vinculado, lo que pasa es que está vinculado en el sentido en que, claro, si tú metes un montón de liquidez, como te decía, al sistema, entonces empieza a usar la liquidez de distintas maneras y de manera irresponsable. Por parte de los bancos se le da, no sé, crédito. Por ejemplo, el caso de... En la burbuja inmobiliaria obviamente hubo especulación, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. O sea, los mortgage-backed securities, todos estos instrumentos derivados que se transaban y empaquetaban una cosa, una salchicha con una casa y se metían cosas increíbles juntas. Y con todo este crédito barato, entonces eso fomentó una especulación muy malsana y muy destructiva. Y en ese sentido está relacionado. Ahora, obviamente en la especulación, si no hubiera ningún incentivo negativo, va a haber gente que se va a equivocar y va a hacer pérdida. También, es parte del negocio. Pero en términos generales, si tú no tienes un mercado intervenido, la especulación no tiene por qué ser algo negativo. O sea, tú puedes, como te digo, tú especulas con todo tipo de cosas. Los multimillonarios, olvídate la cantidad de obras de arte que han ido comprando en los últimos años en el mundo. De las obras de arte de 100 millones de dólares, tú ves todos los años un cuadro que rompió un récord. El último, no sé, no sé si fue un Picasso, no sé qué lo que fue, que fueron 150 millones de dólares, creo por ahí. Y la gente compra eso como, no porque quiera ver el cuadro en su pared la mayoría de las veces, sino porque es como un asset, ¿verdad? Donde se están refugiando ellos de cualquier evento que pueda haber y que pueda ser una crisis, y ellos pueden perder el dinero, la devaluación de su dinero, esto. Pero es de esa forma que está relacionado. Hola, soy Natalia de Paraguay. Me gustaría saber su opinión acerca de estos bloques regionales como la Unión Europea, en donde sus miembros tienen una política monetaria única y que no solo tienen fin de ser una unión económica, sino una unión política, y si vale la pena pagar el costo que estaba explicando por ese tipo de bloques y si realmente van a llegar a algo. O cuál sería el futuro de este tipo de bloque, y ahora mismo también se quiere replicar eso con el Mercosur acá en Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué costo vamos a pagar nosotros por eso? Por suerte los latinoamericanos somos tan desordenados y cumplimos tan poco lo que nos proponemos que eso no va a ocurrir. Porque te puedo decir una cosa, que si a los chilenos se les ocurre entrar en una unión monetaria con Argentina, con Bolivia y qué sé yo, con Venezuela, yo voy a ser el primero marchando y no voy a ser el único. Espero, por lo menos. Si no, voy a cambiar mi plata, la poner toda en franco suizo.
Pero la pregunta es buena, no, en Latinoamérica sería un desastre, no, olvídate. Si en Europa no es un desastre, olvídate de América Latina. Esta cuestión sería, ni una posibilidad de que algo así sea serio y funcione, ni una. Ahora, en Europa, déjenme contarles algo bien interesante. El problema de la burocracia, y por eso yo soy contrario a la Unión Europea como se está consolidando, como se ha ido desarrollando. Una especie de Unión Soviética, dice Nigel Farage, el presidente del UKIP en Inglaterra. A los europeos se le ocurren cosas increíbles de la Comisión. Cuando tú creas una burocracia, la burocracia tiene que justificar su existencia, entonces se le tienen que ocurrir cosas brillantes. Por ejemplo, regular la cantidad de hoyos que puede tener la cabeza de la ducha en todos los hogares de Europa. Regular la ampolleta que te permiten utilizar en todos los hogares de Europa. Una dictadura que se lo imponen. Impedir y prohibir el cultivo de vegetales en tu propio jardín. La última que fue ya una cosa ya, digamos, impresionante, prohibirle a todos los restaurantes de Europa servir tarritos con aceite de oliva que no fueran sellados. El tamaño de la curvatura de los plátanos, el tamaño de la zanahoria, la curvatura de los plátanos. Entonces hay una obsesión un poco rara con lo de la curvatura de los plátanos y el tamaño de los plátanos. No lo creo, no, si no estoy bromeando, esto es verdad, esto es serio. Son cosas que se le ocurrió y así tú tienes millones y resulta que se está transformando en una burocracia. Ustedes saben que el presupuesto de Bruselas de aquí hasta el año 2020 es casi 1 millón de millones de euros. 1 millón de millones de euros. Ya esto se ha hecho bastante estudio y reportaje sobre este tema. ¿Y ustedes saben quiénes son los que más se llevan parte de esto? Empresas privadas, en subsidio, que tienen el lobby montado. En Bruselas existen más de 15.000 lobistas acreditados trabajando 24 horas por 7 días a la semana. Y según un estudio que hizo Tagesschau en Alemania, tenían el 80% de la legislación que se aprueba tiene influencia de estos lobbies, de estos grupos de lobby. Entonces, ¿en qué estamos derivando en Europa? Una cuestión antidemocrática donde la Comisión Europea, los presidentes a Van Rompuy y a toda esa gente no lo eligió nadie, no son elegidos, son designados. Una cuestión antidemocrática, completamente distanciada, que establece reglas que le afectan tanto al campesino, digamos, de la isla griega en Creta, como al agricultor en Bavaria. Entonces, una cosa socialista, centralizada, además ellos con sueldos espectaculares, porque los parlamentarios europeos y toda esa gente gana y vive como reyes, como príncipes. Olvídalo, y no pagan impuestos, que eso es lo más interesante. De su sueldo tienen una serie de beneficios. Entonces, ¿cuál es mi posición? Yo me inclino por lo que dice Nigel Farage del UKIP Independent Party. A Inglaterra, mi predicción, ojalá se cumpla, puede que no, se va a salir de la Unión Europea. A Inglaterra le cuesta 40 millones de libras esterlinas al día estar en la Unión Europea. Al día. Para que los ingleses no puedan definir ni su política migratoria, ni su política de pesca, ni su política agrícola, ni un montón de cosas. Entonces, UKIP, que ha ido creciendo así, ha ido creciendo mucho y que está desafiando al gobierno de Cameron, ya obligó a Cameron a anunciar un referéndum para el año 2017 sobre si Inglaterra se va a quedar en la Unión Europea. En el euro, gracias a Dios, nunca se metieron. O se va a salir. Y las encuestas, al menos ahora, muestran que la mayoría de los ingleses no quiere seguir metido en la Unión Europea. ¿Y qué beneficio podría haber traído de la Unión Europea a Inglaterra? ¿Cómo? Cuando empezaron en la Unión Europea Inglaterra cuando se unió, ¿qué beneficio le podría haber traído? O sea, ¿qué pensaban ellos que podría haber traído? No, lo que pasa es que la Unión Europea parte como un proyecto político, digamos, para garantizar la paz, y los ingleses querían tener un peso específico en eso, y partió como un proyecto de libre comercio entre los países, la Comunidad del Acero y el Carbón, y los norteamericanos lo promovieron. Pero el problema es que estas cosas van degenerando, tú vas creando una burocracia y esta cuestión hace metástasis. Se transforma en un cáncer y tú no lo paras más. Entonces, como te digo, estos ejemplos que te di yo, de la curvatura del plátano y todo eso, son ejemplos de verdad. Y lo que pasa es que muchas leyes así que no salen en la prensa las van pasando y van restringiendo tu libertad cada vez más. Y eso es lo que está molestando muchísimo en los países, en las naciones. Porque les voy a decir, con esto termino, les voy a decir una cosa. No existe ni un alemán, o prácticamente ni uno, o griego, o inglés, o irlandés, o español, que tú vas y le preguntas, oye, ¿tú qué eres? Y te diga, yo soy europeo.
pamplinas, no te van a decir eso. Eso te lo dicen los políticos que están, y que ni siquiera lo creen, y que están ganando 20.000 euros al mes. Yo soy un europeo convencido, te dicen, claro, porque están ahí, están llenándose los bolsillos y están en una posición de poder, yo estaría convencido también. Pero la gente, el pueblo, olvídalo. No, los partidos contrarios a la Unión Europea y contrarios al euro han ido así creciendo, los partidos políticos. La gente no se siente, no quiere ser parte de un proyecto centralista, tal vez de una unidad sí, pero no un proyecto centralista como el que tenemos ahora. Donde el que está allá, los alemanes perdieron y los países pierden su soberanía sobre sus instituciones, sobre su política tributaria, y todo se lo vas trasladando cada vez más a Bruselas, al señor Barroso y al señor Van Rompuy y a toda esta gente que nadie las eligió. Así que, olvídate, yo creo que eso a la larga va a generar mucha tensión, le está generando, y vamos a ver si Inglaterra da el primer paso para decir esta cuestión no va más. Y eso yo creo que va a ser una esperanza. Bueno, lo dejamos aquí, vamos a tomar algo.